Desde el capítulo 1, versículo 21, y nos dice así: entraron en Capernaum y enseguida, el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo respondió diciendo: cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó. Y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Echando un poquito la vista atrás, haciendo un resumen de lo que ya hemos visto, vimos que Juan el Bautista fue el precursor, el que anunció al Señor Jesús. Luego el Padre lo confirmó con una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Fue bautizado por Juan, sufre las tentaciones y ahora Jesús inicia su ministerio. Es cuando comienza oficialmente el ministerio del Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y comienza a hacer el llamado. Vemos que llama a 4 pescadores: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Zebedeo. Jesús sigue en la región de Galilea, en la ciudad de Cafarnaúm. No me he confundido, es Cafarnaúm, aunque nosotros la conocemos como Capernaúm. Significa Villa de Naúm o Villa del Consuelo. En el versículo 1 nos dice que el Señor Jesús empezó a enseñar. ¿Qué empezó a enseñar el Señor? Empezó a enseñar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues viene de una palabra griega que significa buena noticia. ¿Qué buena noticia es esa? Si viniera aquí el rey de España, aquí a Linares, sería una buena noticia, ¿o no sería buena noticia? ¿No? Bueno, pues para mí sería una buena noticia, pues Jesús anuncia el reino de Dios. Se había acercado, que Él era el Evangelio, es la muerte sustitutoria. Sabemos que antes, en el antiguo pacto, se limpiaban los pecados por el sacrificio. Él era nuestro sustituto. Esto es el Evangelio. Vemos el Evangelio en la palabra de Dios, que es las 4 narraciones que tenemos, que son biografías antiguas de nuestro Señor Jesús. Bien, el Evangelio es que Dios muriendo y resucitado para acercar el reino de Dios a nosotros. Esas son las buenas noticias. ¿Por qué piensa que es rey? Pues los evangelios nos contestan esas preguntas. Como hemos dicho,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son los evangelios que nos hablan del Señor Jesús, que nos traen las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué significa que el reino de Dios se ha acercado? Pues Dios nos da otra oportunidad, nos da un nuevo pacto. Él nos perdona nuestros pecados y Él se hace amigo de los pecadores. Metiéndonos ya en materia, hemos llegado a la sinagoga de Capernaum. Después del prólogo que hemos visto anteriormente, vamos a ver cómo se estructura esto. Empieza el ministerio de Jesús, como hemos visto. Lo más destacado es, y quiero que en esta mañana lo vamos a subrayar, bien subrayado, es la autoridad del Señor Jesús. ¿Con qué autoridad? Él ejerce como Mesías. Ya vimos la autoridad cuando hizo el llamamiento de los apóstoles. Dejaron todas sus cosas, todas sus quehaceres, sus familiares, y se dedicaron a prepararse con el Maestro. Lo dejaron todo. Vemos ahí la autoridad de nuestro Señor Jesús, cómo los llamó, e inmediatamente dejaron sus quehaceres. Bien, la estructura es el llamamiento de los discípulos, la exhortación el exorcismo del endemoniado, la sanidad de la suegra de Pedro. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Vemos que estas cosas ocurrieron en un espacio corto de tiempo, casi en el mismo día. Y además era un día muy especial para los judíos. Era el día de reposo. Tenían que descansar, aunque los judíos lo llevaban a unos extremos que nada quiere decir con la palabra de Dios. Podemos ver en estos versículos cómo Jesús actúa ejerciendo su poder y los presentes reaccionan a ellos. Primero, la evangelización. Rápidamente se convierte. Jesús hace un exorcismo. ¿Qué es eso? Pues una persona que tiene un espíritu inmundo, un demonio, un seguidor del demonio. Está dentro de él, está poseído. Y los presentes reaccionan a la maravillosa acción del Señor Jesús. Marcos nos presenta la autoridad de Jesús. Definición de autoridad: es la responsabilidad de quienes gobiernan el reino. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro de gobierno que establece la legalidad de la autoridad transferida por Dios para su ejercicio correcto, a fin de traer justicia y orden, porque la palabra de Dios trae justicia y orden. Capernaum y posiblemente la casa de Pedro iba a ser la base de operaciones de la evangelización de toda esa zona, de Galilea, porque se iban a reunir allí. Y un poquito más adelante vamos a hablar de todo esto. Nos relata Marcos que llega el sábado a Capernaum, un camino largo de donde estaban, y los judíos no podían andar más de 1,200 metros. Sabemos que el sábado era el día de reposo y los judíos no podían andar, pero ellos andaron un largo camino. No se nos dice de qué habló el Señor dentro de la sinagoga. Nos tenemos que imaginar un poco la situación. Entra en la sinagoga y vemos allí a todos los judíos, los rabinos con esas vestiduras blancas que eran maestros de la palabra y ahora son alumnos de la palabra. El Señor trae una nueva enseñanza, trae el Evangelio y además lo trae con autoridad. Y vamos a ver cómo. El mensaje es desconocido, dice, no se nos dice de qué habló, pero nos dice que lo habló con autoridad. Versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos de nuevo el carácter de Marcos, su sello de identificación, porque no nos dice el contenido, nos dice la manera con que lo hizo. ¿Lo hizo con qué? Con autoridad. ¿Cómo reaccionas tú, amigo?
delante de Jesús, delante de su autoridad, porque los demonios aún creen y tiemblan, pero no se someten. Eso lo vemos en Santiago capítulo 2. Perdona, Levín, por favor. Y seguimos con la palabra. Es que se me ha ido la tablet. Disculpadme, eso me pasa por depender de las tecnologías. Sí. Bien, íbamos por aquel momento, estaba en la sinagoga diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? El Señor Jesús entra en un conflicto, ¿vale? Allí hay una persona que está endemoniada, está poseída, ¿vale? Tiene un demonio dentro. Os voy a contar un caso, no es un demonio, pero es algo similar, ¿vale? Nosotros tenemos un conejo por Esther, un conejo de Angora, y vimos que se le torcía la cabeza hacia la derecha y el cuello, y vimos que no era normal. Lo llevamos al veterinario y tenía un parásito, o estaba, digamos, el conejo estaba poseído. Tenía una bacteria en el cerebro y vivía en su cerebro. Sabemos que lo tenía en la parte derecha porque inclinaba la parte hacia de la derecha involuntariamente. Tenía un huésped. Gracias a Dios le hemos dado su tratamiento y ahora mismo está bastante bien. Pero vemos que hay otro ser que coge de inquilino a otro miembro. Bien. Bien. Marcos 1 dice, y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Como es clásico en Marcos, intercala una historia con otra. Esto es muy característico de Marcos, porque dentro de una historia nos mete otra historia. Y esto lo vemos muy a menudo. Y además cuenta las cosas como si él tuviera prisa por contarlo. Bien, vemos en Mateo 4, que es un versículo paralelo, dice, y se extendió su fama por toda Siria y traían a ellos los que estaban enfermos, afectados de diversas enfermedades y dolores, y además endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Los exorcismos de Jesús siguen un orden. Primero le presentan el demoniado a Jesús. El demonio habla por medio del poseído. Jesús manda a callar al demonio. Le dice, ¡cállate! Y el demonio se calla e inmediatamente le dice, ¡sal de él! Y el demonio sale sin rechistar. Jesús tiene la máxima autoridad. No, aquí no es una lucha épica entre Satanás y Dios a ver quién gana. No. El Señor Jesús tiene sumo poder. No hay quien le afrente. Él creó los cielos y la tierra. No hay nada superior. No hay nada que tenga más fuerza que Él. No hay. El demonio inmediatamente obedece. Esa es la autoridad del Señor Jesús. Y además los presentes se maravillan. ¿Quién es este? ¿Qué nos trae? ¿Una doctrina nueva? Vemos una escena, como hemos dicho antes, de una posesión de un espíritu. Yo no he visto a nadie poseído por el espíritu. Y aquí hay que hacer un paréntesis, que a veces confundimos los enfermos mentales con los poseídos. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los enfermos mentales tienen, como su propio nombre indica, una enfermedad mental.
Pero los poseídos son un demonio, un espíritu que posee a otra persona. Son totalmente diferentes. Nos dice el versículo 4, dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Fijaros que aquí lo nombra por 2 veces. Uno lo nombra por su nombre terrenal, Jesús de Nazaret. Pero luego lo llama el Santo de Dios. Porque Dios es híbrido. Permitidme esta palabra. Tiene 2 naturalezas. Era 100% hombre y era 100% Dios. Y le dice el demonio que si venía a destruirlo. Pues sí, Jesús venía a destruirlos. Sí ha venido a destruir el pecado para destruir a los ángeles caídos. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Podemos ver miedo, porque el demonio no quería esa situación, quería seguir así. Tenía miedo del Señor Jesús. ¿A qué ha venido a destruirnos? Ellos no querían que cambiara la situación, no querían, estaban cómodos con su inquilino, pero el inquilino no lo estaba. A veces me pienso qué haría ese hombre allí en mitad de la sinagoga, en un sitio de reunión donde estaban alabando a Dios. ¿Qué hacía ese hombre allí? ¿Habría entrado por curiosidad? Con la poca autonomía que tenía el que estaba poseído, consiguió llegar allí porque sabía que Jesús estaba allí para que lo liberara. La palabra de Dios no lo dice, pero dice que estaba allí. Allí ese hombre no encaja. Vemos en otra parte de la Escritura, los poseídos estaban, ¿por dónde? Por los cementerios. Un sitio de muerte y dolor, pero en una sinagoga vemos una situación un poco extraña. Pues sí podría hacer para que la gloria de Dios se manifestara en ese momento, y además con autoridad. Yo sé que eres el Santo de Dios. Recordamos que santo es apartado para Dios. Y vemos en algunos versículos, siempre me gusta comentar o buscar en el Antiguo Testamento, vemos en el Salmo 16, no lo especifica realmente, pero sabemos que ese santo es un salmo mesiánico. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo no vea corrupción. Vemos a Jesús, no quería ser identificado por el espíritu inmundo. El Señor Jesús no quería publicidad, y menos de un espíritu inmundo. No quería, lo mandó a callar. ¡Cállate! Y obedeció. Sal de él, y obedeció inmediatamente, como el que tiene autoridad. En algunas ocasiones Jesús también exige que sus milagros no sean expuestos, divulgados, porque eso le iba a traer demasiados problemas. Recordamos que el Señor Jesús iba a iniciar su ministerio, acababa, hemos dicho hace unos minutos que Él iba a comenzar su ministerio. Si ya se proclamaba, que se proclamó, no queriendo el Señor Jesús, su fama, los eruditos, los escribas de toda esa zona iban a sentir sus locales vacíos, iban a sentir envidia y lo iban a perseguir. El Señor Jesús tenía una tarea todavía, tenía que formar a 12 y le quedaban todavía 3 años para formarlo. No podía empezar así, porque tenía que cumplir unos objetivos. El Señor Jesús nos enseñó la autoridad, ¿vale? Pero una autoridad de servicio, de caridad, hasta el extremo de dar su vida y muerte por nosotros. Su autoridad fue reconocida por los oyentes.
donde sus obras y sus palabras coinciden plenamente. Nos dice que dejó al inquilino dándole coletazos, produciendo convulsiones y gritos, porque el demonio no quería dejar a ese inquilino. Sabemos que no le hizo daño. En un versículo paralelo, en Lucas 4:35, nos dice: Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después el demonio lo derribó en medio de ellos. Salió de él sin hacerle daño. Dice que gritó. No sé quién gritó, si el demonio o el inquilino. El demonio no quería salir de allí. Estaba cómodo, tenían cuerpo, porque ellos son espíritus. Todos los presentes en la sinagoga se asombraron, no solo algunos, sino todos. No sé si habrían ellos experimentado algún exorcismo, yo no lo sé, pero este fue fulminante, enseguida, con autoridad. Marcos de nuevo enfatiza el mensaje de una doctrina, con autoridad, sobre el mundo oculto. Marcos enfatiza en la autoridad de la enseñanza del exorcismo. Sirve para reforzar su doctrina y su autoridad como Mesías. Versículo 28 dice: y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. La fama de Jesús se extendía por toda la región y además por Siria. ¿Quién no querría traer a su enfermo delante de los pies de Jesús? Yo tuviera un enfermo, mi hijo estuviera enfermo, y me dicen: ve allí que fulano te lo cura. ¿Iríais allí al Señor Jesús a llevar el enfermo? Aunque sea el día de reposo. No podían cargar con nada. Tenían hasta una prohibición, que se iban de un lado a otro y llovía, como la ropa se les mojaba, no podían seguir caminando hasta que la ropa se les secaba. Cosas absurdas que los judíos cumplían. La fama de Jesús con los líderes del pueblo le ocasionaría muchísimos problemas, muchísimo. Envidia, sobre todo, iban a buscar a Jesús para complicarle la vida. Los creyentes tenemos prohibido tener relación alguna con los espíritus ocultos. ¿Y está en la palabra de Dios? Está en la palabra de Dios. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Deuteronomio se nos dice, 18, 11, 12, dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo por fuego. Sacrificaban sus hijos a los dioses, los sacrificaban. Ni quien practique adivinación. Cuidado con el horóscopo. Que si Tauros, que si Génesis, que si... Cuidado. Ni practiquen adivinación, ni hechicería. Eso son cosas muy serias. O sea, agorero, hechicero, encantador o medium. Estas personas que hablan con los muertos. Sí, tienen poder. Vemos como Moisés, cuando se enfrentó a Faraón, los hechiceros tenían poder y crearon allí serpientes. Y las serpientes de Moisés se comieron a las otras. Tienen poder. Cuidado. ¿Dónde nos metemos? El Señor nos lo prohíbe en su palabra estrictamente y por causa de ellos. Bien. Vamos con el último párrafo, que parece un párrafo que no tiene mucha importancia, pero vemos detalles que realmente nos dan información de esa situación. El título que vemos por negrita dice: Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros. Voy a volver a leerlo, que no es muy extenso,
pero voy a leerlo. Otra vez, la característica de Marcos dice, inmediatamente, Marcos, el evangelista, que tiene prisa por contar las cosas. Después de haber salido de la sinagoga, fijaros que todo está en el mismo día, ya tenemos un detalle importante de esto, fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿Cómo que la casa de Simón y Andrés? ¿La casa ahora de Simón o de Andrés? ¿De quién era? Pues sí, compartían casa. Compartían casa. Si la palabra de Dios dice que era de Simón y de Andrés, era de Simón y de Andrés. ¿Vivían dos familias juntas? Sí, vivían dos familias juntas. Yo este detalle siempre lo había pasado por alto. Sí, vivían. Y además vivía con su suegra. O sea, Pedro estaba casado, ¿no? No se puede tener suegra sin estar casado, ¿no? Creo yo. No se puede. Pues entonces vemos que estaba su suegra y Pedro estaba casado. La palabra de Dios no nos exige celibato para el ministerio y la doctrina de la palabra de Dios. No lo vemos en la palabra de Dios. Eso es una invención de los hombres. Dice que, y la suegra de Simón yacía enferma, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se la acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. También le quitó la fiebre en un minuto. ¡Sal de ella! Y la fiebre la dejó. Pero la suegra de Pedro necesitó 3 días para recuperarse. No, la dejó inmediatamente como estaba. No necesitó nada de tiempo, nada de alimento, nada de descanso. Jesús tiene autoridad y la restableció en ese momento. Ahora, sal de ella. Y la fiebre salió. Todos hemos tenido fiebre y yo al menos he necesitado 2 o 3 días para recuperarme. La suegra de Pedro se restauró inmediatamente. Oye, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, porque se puso a servir. Le sirvió al Señor Jesús. Su gratitud fue a los huéspedes que tenía, les servía comida, como vemos en los versículos. Inmediatamente después de haber salido vemos que la suegra yacía enferma y enseguida le hablaron de ella. Mirad una cosa, esta señora tiene enchufe. Tiene enchufe, no digáis que no. Esta señora tiene enchufe. ¿Por qué? Hombre, es la suegra de Pedro. Si le dicen, mira, que maestro, que mi suegra está enferma. Esta señora tenía enchufe. No tenía enchufe. Jesús no discrimina a nadie por lo que hayamos hecho o por quien somos. Jesús no discrimina a nadie. Nos ama tal y como somos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Jesús no discrimina a nadie. Jesús te ama. Y si vas a Él, a la cruz, y te arrepientes de tus pecados y le dices, soy un pecador, Señor, acuérdate de mí en el día. Quiero ser tu hijo, Señor. Quiero que me perdones mis pecados. Te reconozco como Dios y Salvador. Él se acordará de ti. Y serás salvo, irás con Él al cielo y nos dará cuerpo nuevo y tierra nueva, porque Él lo prometió, porque Él tiene autoridad. Veamos cómo Jesús no discrimina a nadie. Fijaros, dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol. Y esto de la puesta del sol, si ya sabemos que es la caída de la tarde, la puesta del sol. Los judíos tenían como 2 tardes. La primera tarde era la de las 3 de la tarde, la que comemos, y luego a la puesta del sol. ¿Por qué la puesta del sol? Porque ya había terminado el día de reposo. Entonces sí podían algunos cargar a sus enfermos y lo llevaban. Y Jesús los puso a todos en fila allí. Dice, mira, yo no voy a perder el tiempo aquí con tanto, que yo estoy cansado ya de todo el día. Los puso allí en fila todos aquí, de mira, estáis todos cenados, id a vuestras casas.
No, lo recibió uno a uno, con sus problemas, con sus enfermedades. Lo sanó uno a uno. Tuvo una relación personal con ellos. Hizo exorcismos, sanó a cada uno con su problema, y tuvo la compasión y la misericordia y el cariño de atenderlo uno a uno. ¿Pudo hacerlo de 15 en 15? Sí, pudo hacerlo, con solo un pensamiento. ¿Os acordáis el centurión que le dijo, con que tú lo creas y lo digas y lo pienses, mi esclavo será sano? No hizo falta que el Señor Jesús fuera a la casa del centurión. Con el solo pensamiento, con su autoridad, lo sanaría, pero no hizo falta. Pero el Señor Jesús quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, que vayamos a sus pies, le contemos nuestros problemas, y Él tiene misericordia para perdonarnos, porque es un Dios de amor. Jesús no vino a sublevarnos a los judíos contra los romanos, no, vino a perdonar nuestros pecados, a ser nuestro sustituto, por medio de que el Padre lo mandó a esta tierra, para que sea nuestro sustituto. No hay otra forma de entrar en el cielo. Vamos a concluir y vamos a dar las ideas principales. Jesús habla con autoridad. ¿Por qué? Por ser Hijo de Dios. Los demonios lo reconocen que Jesús es Dios y además le obedecen de inmediato. Jesús es el médico divino que cura la enfermedad del alma y quita el pecado. Tenemos que tener fe que Jesús puede sanar a los enfermos físicos, impedidos, pero no a todos los sana. Tenemos que decir en nuestras oraciones que se haga tu voluntad, no la mía. Tengamos un espíritu agradecido, como tuvo la suegra de Pedro. Inmediatamente se puso a servir. Si lo dejamos todo por Él, ¿qué recompensa tendremos? Pues fijaros lo que nos dice la palabra. Tendremos 100 veces más. 100. Si yo digo una cosa, el Señor me lo va a compensar. 100 veces más. Vemos que Jesús atendió con cariño a la necesidad de cada uno de ellos. Pues si esta mañana quieres entregar tu alma y tu cuerpo y pedirle al Señor Jesús que entre en tu vida, vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos una bendición especial, Señor, en esta mañana, Señor. Te reconocemos como hijo de Dios, Señor. Si hay un alma aquí que quiere entregar su vida a ti, Señor, que reconocer, Señor, que Él es pecador, Señor, y quiere tener un encuentro, Señor, especial contigo, de una forma íntima, Señor, reconocerte que tú eres el Hijo de Dios, eres el sustituto, Señor, eres el nuevo pacto, el Evangelio, Señor. Pues que te queremos dar gracias, Señor, porque tú lo hiciste esto, y queremos, Señor, ser como la suegra de Pedro, Señor, que ser agradecidos, Señor, porque tú nos puedes limpiar de todos nuestros pecados, Señor, y de todas nuestras maldades, Señor, porque el nombre del Señor Jesús sea enaltecido, Señor, y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Amén.